En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, al programa Viva y Eficaz. Para mí es un honor que ustedes todos los días enciendan la radio o el televisor para escuchar la palabra que se predica a través de todos los medios de comunicación como este. El Señor envió a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor dice que toda persona que se interesa en escuchar las palabras de Dios, el mensaje de Dios, es bienaventurado. Cristo dijo, más bienaventurado es aquella persona que escucha mi palabra y la guarda en su corazón. Estamos pues estudiando la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. En el pasaje donde Jesucristo declara que Él va a morir, después de que Dios le revela a Pedro la identidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, que Él es el divino y que la persona que cree en Él es salva. Pero también el Señor habla de la necesidad de vivir para la gloria de Dios, porque el cristianismo eso es, que la persona se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de todas sus maldades y de la vida egoísta, centrada en sí misma, en que el mundo vive y en que esa persona que se arrepiente vivió. Ahora es una nueva criatura y ahora vive para Dios. Ninguno de nosotros debe de vivir para sí mismo, sino que vivimos para aquel que tomó nuestros pecados y murió en la cruz por nosotros. Él nos compró con precio de sangre y nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, todo lo que nosotros somos como persona, pertenecemos a Jesucristo. La Biblia declara una y otra vez que no somos nuestros, sino que pertenecemos al Señor. Por esa razón, cuando el Señor llamaba a las personas a que creyeran en Él y le siguieran, Él les habla de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa que ninguno de nosotros ya va a vivir para sí mismo, porque el Señor nos compró y pertenecemos a Él. De Él somos. A Él le pertenecemos porque nos compró con precio altísimo. El apóstol Pedro, que fue testigo de la vida y del ministerio de Jesús, de su muerte y de su resurrección, nos dice que hemos sido comprados con precio. No hemos sido comprados con oro. El oro con monedas de oro o de plata. No hemos sido comprados con nada que se pueda comprar en este mundo, sino con la sangre de Jesucristo. Es decir, que Él pagó nuestros pecados muriendo porque la ley, la sentencia divina decía que la paga del pecado es muerte, que las consecuencias del pecado es la muerte eterna en un infierno. Y Él pagó, dio su vida, murió por nuestros pecados. Por lo tanto, ya no somos nuestros, pertenecemos al Señor. Para que nosotros, si vivimos, vivimos para el honor, para la gloria, para el servicio de Él. Eso es lo que significa tome
niéguese a sí mismo. Y el compromiso que hemos asumido de serle fiel a Él es hasta la muerte. Damos gracias a Dios que en Honduras nunca ha habido una persecución física, literal, política en contra de los cristianos. No he sabido que los cristianos son perseguidos, torturados, matados en cárceles. Todavía no ha sucedido eso. Pero cuando comenzó el cristianismo, sucedía eso. Sucedía que el evangelio llegaba a una cultura, a un país, y que los cristianos eran perseguidos. Cuando el evangelio llegó a la capital, a Roma, entonces eran perseguidos. Pablo y muchos de los discípulos murieron como mártires, murieron violentamente a causa de proclamar el evangelio. En muchos otros países, en toda la historia de la existencia del evangelio y de la predicación, también los cristianos han sido perseguidos. Han sido perseguidos en países comunistas. Han sido perseguidos en países donde la religión de ese país es una religión que gobierna esa nación, y ellos prohíben que se predique cualquier otro credo, cualquier otra creencia o fe. Y los cristianos han sido perseguidos, torturados, matados en diferentes maneras. Entonces el Señor plantea esta posibilidad que se ha dado en diferentes países, y Él dice, niéguese a sí mismo, tiene que vivir una vida cristocéntrica, teocéntrica, donde prevalece la voluntad de Dios, donde prevalece Dios como Señor de nuestras vidas. Y nuestro compromiso de seguirle a Él implica que si llegase un momento en que tendríamos que ofrendar nuestra vida por nuestra fe en Cristo, lo haríamos. Por eso el Señor dice, tome su cruz y sígame. Y sígame todos los días. Eso implica que nuestro compromiso con el Señor es desde el principio hasta la muerte nuestra. Sea que muramos de una manera o de otra, de una manera pacífica o violenta a causa de nuestra fe. Así debemos de vivir, pero es maravilloso estar comprometidos. Es maravilloso seguir los lineamientos y las condiciones del nuevo pacto que hemos hecho en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso ser fiel al Señor. El Señor está con nosotros y nos dará la fortaleza necesaria para que podamos soportar todo tipo de prueba, de circunstancia que venga a nuestra vida. Por eso cuando Él habla de su muerte, implica también el hecho de que sus seguidores podríamos también ser perseguidos como fue perseguido Él y sufrir como sufrió Él. Y ciertamente en ciertos países y momentos de la historia del cristianismo, los cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, han sido matados, han sido sacrificados, han derramado su sangre por la fe en la persona de Cristo. Y el Señor dice, plantea una pregunta a todo el mundo y plantea esta pregunta a los que nos hemos comprometido con Él. Y dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué le aprovecha si vive para satisfacer sus propios gustos, su propia manera de vivir?
¿De qué le aprovecha al hombre si decide él vivir para los placeres temporales y pecaminosos de este mundo? El Señor dice que una persona que toma la decisión de vivir en el pecado es una persona que se está destruyendo a sí mismo a causa de su propia decisión. Han rechazado a Cristo porque quieren vivir momentáneamente disfrutando del placer del pecado. Pero el Señor plantea la pregunta desde la perspectiva de la eternidad. ¿Qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Hay ahorita en este momento, hermanos y hermanas y amigas y amigos que nos escuchan. En este mismo momento hay millones y millones de personas que han tomado por sí mismos la decisión de vivir en el placer pecaminoso que ofrece este mundo. Lo han hecho. Por eso el Señor dice, ¿de qué le aprovecha? Si esa persona por causa de sus decisiones se destruye a sí mismo. ¿De qué le aprovecha si gana todo el mundo? ¿Cuántos hay que van en pos del dinero, de la riqueza, del placer, del poder, de la arrogancia, del orgullo, de la maldad? Porque hay gente que se complace en ser malvada. Así que, ¿de qué le aprovecha? Va a morir esa persona. No puede eludir la muerte. Los ricos, los poderosos, los gobernantes, los malos, los arrogantes, todos van a morir. Tarde o temprano morirán. Y todos comparecerán delante del trono de Dios, serán juzgados y lanzados a un lago de fuego, porque tomaron una decisión, decidieron rechazar a Cristo y vivir en los placeres del pecado. Es lo que dice el Señor. Se pierde a sí mismo, se destruye y se pierde a sí mismo porque es el hombre y la mujer que toma su propia decisión. Usted tiene que tomar su decisión de vivir en el pecado separado de Dios o la decisión de creer en Cristo, recibirle como su Señor y vivir para Cristo. Él murió por usted en la cruz. Ahora el Señor le pide a usted que viva para Él. Y vivir para Cristo es maravilloso. Es una vida y el Señor califica esa vida como vida buena y abundante. Es la vida eterna, la vida del Cristo resucitado, manifestado en nosotros. Y por eso el Señor dice que nosotros, los cristianos, nosotros, sus discípulos, debemos de permanecer firmes en la decisión que hemos tomado de vivir para Él, para la gloria de Él. Y en el versículo 26 el Señor dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Así que aquí el texto nos dice que nosotros debemos de permanecer firmes en nuestra fe. Tenemos presiones. Los cristianos vivimos en una sociedad perversa, en una sociedad que practica el pecado y que cada día nuestra sociedad se corrompe más y más y más. En una sociedad atea, donde los hombres viven centrados
en sus propias metas, donde los hombres viven centrados en disfrutar del placer del pecado. Tenemos presión a causa de que estamos viviendo en ese tipo de sociedad. Y por esa razón el Señor dice que jamás debemos de avergonzarnos de Él, jamás negar nuestra fe y nuestro compromiso y del amor que tenemos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Tenemos que ser fieles y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se manifiesta en su palabra, en ese discipulado que implica seguir a Cristo, imitar a Cristo, escuchar su palabra y incorporar su palabra y sus principios de vida en nosotros, vivir para Él y servirle en justicia y en santidad. Eso es el llamado a seguirle a Él. Y a causa de las presiones de la sociedad misma, nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer firmes. Pablo le dice a los romanos cristianos, a los cristianos romanos, les dice que no nos conformemos a este mundo, que nos renovemos y que la renovación debe de empezar por la mente, por el estudio, por la comprensión y aplicación de los principios divinos en nuestra vida, para que podamos experimentar la voluntad de Dios, que es una voluntad buena, es agradable y es perfecta. Así que, hermanos, el Señor nos llama a un compromiso sincero, permanente, firme. Por eso Pablo dice, portaos varonilmente. Ser cristiano es amar profundamente al Señor, amarle a Él sobre cualquier otro amor. Nos llama a que vivamos para Él, que le sigamos, que le amemos con amor supremo. No hay nada, ni nadie, ni nuestra propia familia que pueda tomar el lugar que le corresponda a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Así que cuando Él venga en gloria, en la gloria de su Padre, Él espera que nosotros estemos firmes y nos vayamos con Él. No podemos negarle, aunque a lo largo de la historia muchos que pretendieron ser cristianos, pero vivir sin compromiso, le negaron. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, se ha comprometido con el Señor. Por eso se habla de perseverancia de los santos, de perseverar en la fe, no importa qué suceda. Muchos cristianos han sido torturados, han sufrido mucho a causa de su fe, pero han permanecido fieles y firmes y han honrado al Señor con su fidelidad. Vivamos para Él, amémoslo a Él, vivamos para la gloria de Él sirviéndole, vivamos obedeciéndole en todo y amémosle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas las fuerzas de nuestro ser. Amémosle y sirvámosle. Dios le bendiga. Lo espero mañana. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.